ahimsa, heya, 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 ahimsa. Eran de todo tipo, desde completamente irracionales hasta racionales. Era la época del yoga. Y en esa época surgió las primeras formas de meditación basadas en lo que llamamos la meditación de concentración, enfocarte en un solo objeto, o meditación samatha. A este tipo de concentración se le llama ekagrata, que es un tipo de concentración yógica muy específico de centrarte en un solo objeto. Cuando el Buda surge e inicia su camino de realización espiritual, pues es el tipo de meditación que encuentra y lo practica, pero rápidamente se da cuenta de que es un tipo de práctica pues que no lo lleva muy lejos, que el tipo de meditación puramente de concentración no le permite ir al fondo y lograr la iluminación que buscaba. Decepcionado de este tipo de meditación puramente de concentración, en el sentido de que no lo llevaba a la iluminación, no de que no tuviera beneficios, porque sí tiene beneficios y sí es importante y sí sirve, pero que no le permitía llegar a lo que él buscaba. Entonces es cuando él decide hacer su propia búsqueda, dejar a los santones con los que había estudiado y entrar en un proceso meditativo. Y es ahí donde descubre que hay otra forma de meditación, que hay otra forma de atención, que ya no es concentrarte en un solo objeto, sino una atención abierta, donde no se trata de expulsar otros pensamientos, sino de tener una actitud de completa observación en el momento presente, sin reacción emocional, sin juicio, con una curiosidad totalmente abierta, con aceptación, es decir, surja lo que surja, lo observo, sin apego ni aversión, y que eso era la forma más alta de inteligencia que puede existir, porque trae una nueva conciencia y destruye los condicionamientos, y destruye vamos a decirlo así, los aspectos mecánicos de la mente, y libera la mente. A esto el Buda lo llamó, ¿verdad?, la meditación sati. Después el Buda va a hacer un sermón que se considera el más importante de todos los sermones del Buda, que se llama Satipatthana Sutta, es decir, el camino de la atención. Sati significa atención plena, ¿sí? Y en este sermón, sutta, ha llegado a significar la quinta esencia de la atención plena y de la meditación. En sutta, el Buda postula los fundamentos de lo que es la atención plena. Es aquí donde él señala, ¿verdad?, que la atención plena va a tener cuatro grandes objetos, que es el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y los estados mentales. Bien, el concepto original de atención plena es sati, y también como sinónimo se va a usar vipassana. Lo que más se ha generalizado es el concepto de vipassana. Cuando estos conceptos, que son conceptos del Pali, vienen a Occidente, en Estados Unidos, o en el mundo anglosajón, se va a traducir como mindfulness. En el caso de los países de habla hispana, como atención plena. No es correcto, hablando en español, en un país que habla español, decir mindfulness. Eso es incorrecto. Nosotros tenemos que decir atención plena, porque mindfulness es un anglicismo, y también da lugar a muchas malas interpretaciones, sobre todo la creencia de que la atención plena fue desarrollada en Estados Unidos o en Inglaterra, lo cual es completamente falso. En términos estrictos, después de 2500 años a la atención plena no se le ha añadido absolutamente nada. O sea, no hay nadie, sinceramente, que le haya añadido algo nuevo a la enseñanza del Buda. Lo que se le ha añadido son datos de la neurociencia, principalmente, o algunos ejercicios.
pero en sí nadie le ha agregado nada. Entonces es muy importante no regatearle al Buda su gran descubrimiento, ¿no? Bueno, a través de estos 2500 años, obviamente muchos maestros de meditación le han ido agregando sus propias interpretaciones, y conforme Sakya Vipassana va contactando con diferentes sociedades, pues empieza a agarrar elementos de las diferentes culturas. Bueno, la atención plena entonces es poner atención al momento presente, a la experiencia, sin juzgarla, ¿sí? Sin evaluarla, sin hacer análisis, y una actitud completamente de observador imparcial, con una curiosidad abierta y con total aceptación de lo que está sucediendo. Se trata, ¿sí?, de poder vivir la experiencia del ser, sin la intervención de los pensamientos, ¿sí? Entonces se trata de ver las cosas como son, la realidad tal como es. En ese sentido hay mucha similitud con la observación científica. Así como un buen científico, a través del microscopio o de una observación muy bien estructurada, trata de ver lo que es, poniendo en paréntesis o suspendiendo sus propios prejuicios, así también nosotros, cuando estamos en atención plena, ¿sí?, vamos a suspender nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros juicios, o también lo que se llama los compromisos cognitivos prematuros, ¿sí?, que son como los aferramientos que hacemos. La atención plena entonces nos va a permitir a reducir dogmas, mitos, preferencias, y estar abiertos a la experiencia y estar abiertos a la observación de los fenómenos del mundo y de nosotros mismos. Entonces el principio básico es observar las cosas como son, ¿sí? Esto nos va a llevar a conocer el orden interno, ¿sí? Es decir, la atención plena fue desarrollada en un contexto y con un objetivo espiritual, ¿sí?, con un objetivo espiritual que tiene como objetivo lograr tu plena realización, ir a conocer tu verdadera naturaleza y a vivir en tu estado fundamental de conciencia, que es por definición felicidad. Aquí no hay ideología de ningún tipo. En presencia plena no hay ideología de ningún tipo, ¿sí?, ni política, ni religiosa, ni cultural, ni de nada, ¿sí? Por eso, en cierto sentido, es una inteligencia, es una capacidad de la conciencia que nos permite la realización. Está libre de ideologías. Bueno, algo muy importante es que la atención plena nos permite superar lo que llamamos el yo narrativo, es decir, tener una experiencia, de esa experiencia crear una historia, en la mayoría de los casos un melodrama, o crear toda una actividad mental que generalmente nos hace sufrir mucho. Con la atención plena, el yo narrativo se va a reducir mucho. Actualmente se habla, sobre todo en el campo de la neurociencia, de lo que es el foco narrativo y el foco experiencial, ¿sí? Como dos redes neuronales en el cerebro. El foco experiencial es la red neuronal que funciona cuando tú estás en un estado de experiencia pura. El foco narrativo funciona cuando tú empiezas a darle vuelta a los problemas, ¿sí?, y empiezas a hacer interpretaciones y creas melodramas de tu propia vida. Eso, ¿sí?, es una causa importante del sufrimiento que tenemos. Recuerden que la atención plena está muy orientada a terminar con el sufrimiento. Entonces se trata de eliminar la narrativa de la experiencia, ¿sí? Se trata de eliminar esa narrativa de la experiencia, porque esa narrativa es sufrimiento, ¿sí? Con ello creamos un mundo de sufrimiento. Por eso usted dice que con los pensamientos le damos vida a los problemas. Y uno de los consejos desde siempre y ahora también, ¿sí?, es que los problemas no se resuelven pensándolos, ¿sí? Bueno, la atención plena no es un método de autoayuda porque no intenta cambiar quién eres, ¿sí?,
sino ser consciente de tus experiencias, dado de que tu verdadera naturaleza, tu estado natural de conciencia es un estado de plenitud, dado de que tu estado de conciencia es un estado natural de iluminación, no hay necesidad de cambiar nada, sino más bien de quitar. ¿Sí? La atención plena es el antídoto contra lo que llamamos los automatismos. Hay una diferencia muy importante, ¿sí?, entre vivir conscientemente y vivir de manera automática. ¿Sí? Cuando vivimos de manera automática, nos dormimos, abrimos la puerta al sufrimiento, ¿sí?, y también el mismo cerebro se modifica. ¿Sí? Cuando vivimos en atención plena, ¿sí?, estamos más abiertos a la felicidad, a la innovación, al aprendizaje, ¿sí?, y es el fundamento de la felicidad. Hay una relación estrecha entre atención plena y felicidad. Bueno, la atención plena está vinculada con el desarrollo moral, ¿sí? La conciencia es una sola, no debemos dividirla en conciencia psicológica y conciencia moral, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace en psicología. Aquí no, en la atención plena, en la educación holista, el desarrollo moral es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos ser felices y no nos podemos desarrollar plenamente, ¿sí?, en la perversidad. El desarrollo moral es un elemento necesario, aunque no suficiente, pero sí necesario, ¿sí?, para la plena realización, para el logro de la felicidad, para el aprendizaje consciente. ¿Sí? No podemos dejar el desarrollo moral olvidado o expulsado, ¿no? La atención plena está estrechamente ligada, ¿sí?, entonces no puede ser reducido a una mera técnica. ¿Sí? ¿Sí? Esto es algo muy importante. Aquí hay un debate si la atención plena puede ser sacado de su contexto filosófico y epistemológico y traducido en una técnica para ser aplicado en cualquier lugar, o si esto es imposible. Si la atención plena siempre debe permanecer en su contexto filosófico, epistemológico, espiritual e histórico, ¿no?, en que surge. Bueno, en la atención plena también se le llama el cinturón de seguridad que nos va a proteger contra el sufrimiento. La atención plena también se considera como la práctica espiritual más importante. Este es un dato que es crucial. Lo que pasa es que la atención plena es la práctica espiritual que genera conocimiento de ti mismo. Hay otras prácticas espirituales que son prácticas de serenidad, pero que no generan conocimiento de ti mismo. Pero la meditación sí, la práctica de la atención plena sí. La atención plena va a generar conocimiento de ti mismo, de tu orden interno, de quién realmente eres, de cómo funciona tu mente, de cómo genera el sufrimiento. Entonces, ustedes se dan cuenta, por lo tanto, está conectado con el desarrollo de la sabiduría. Y la sabiduría es muy importante. ¿Sí? Es muy importante porque con ello metemos lo que es el corazón. Y el corazón muchas veces ha estado abandonado, separado, relegado como algo puramente sentimental. No es así, ¿no? Ahora, muchos educadores holistas plantean, y también muchos científicos, que el corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón. Y el corazón está relacionado con la intuición y con la sabiduría. Entonces, incluir el corazón es algo muy importante en la atención plena. La atención plena se hace con el corazón, ¿sí?, y con el cerebro, con todo. La atención plena es algo que nos va a ayudar a superar los automatismos, vivir en piloto automático o vivir de manera inconsciente, lo cual, ¿sí?, como ya dijimos, es un grave problema, porque cuando en el campo de la educación aprendemos así, el aprendizaje no es un aprendizaje consciente ni significativo, es puramente memorístico, repetitivo y mecánico. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita en los sistemas educativos. El aprendizaje es un aprendizaje que tiene poco sentido, poco significado, que no transforma. ¿Por qué?
porque es inconsciente. Cuando aprendemos de manera consciente, cambia todo. Bueno, lo que decíamos, hay un hábito en la mente contaminada, que es crear narrativas de la experiencia, y eso nos aleja de la experiencia, ¿sí? La atención plena elimina o disminuye de manera significativa el yo narrativo, para que te quedes con la pura experiencia del ser. No es lo mismo experimentar la mano a pensar la mano, ¿no? Entonces, la atención plena es un conocimiento no conceptual, sino un conocimiento basado en la sabiduría, un conocimiento de experiencia directa. Bueno, la intuición forma parte de la atención plena, ¿sí? La intuición es un elemento muy importante que cada vez se empieza a integrar más dentro del aprendizaje, y que también va a jugar un papel importante en lo que es el campo de la innovación, ¿sí? La innovación, sí, que es la capacidad de entrar en lo nuevo, en lo incondicionado, en lo desconocido, ¿sí? Y traerlo al mundo de lo conocido. Pero si nosotros vivimos en automatismos y estamos condicionados, no tenemos la libertad para entrar, ¿sí?, al mundo de la innovación. Bueno, la atención plena se puede practicar de tres grandes maneras: de manera formal. Las prácticas de meditación y de atención plena formales bueno, están ya muy documentadas, muy estructuradas. Hay una inmensa cantidad de procedimientos de meditación de atención plena, ¿sí?, para hacerla de manera muy formal, con su postura, con sus técnicas de respiración, con sus técnicas para resolver los problemas, etc. Pero la atención plena también se puede practicar no solamente de manera formal, sentado en el suelo generalmente, sino también de manera activa. Es decir, lo podemos hacer realizando algún tipo de actividad, ¿sí? La atención plena también se puede hacer con movimiento o haciendo una actividad designada por nosotros. Y la tercera modalidad de la atención plena que se puede practicar es la atención plena en la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, permanecer siempre durante todo el día en un estado de atención plena, recordándonos, ¿sí?, y regresando a la respiración en todo momento. Y esto empieza a formar parte de nuestra vida, y lo empezamos a hacer de manera natural, ¿sí? Hay maestros distribuidos en las tres modalidades. Hay maestros de meditación que prefieren la modalidad formal, otros la modalidad activa, y hay otros que prefieren la modalidad cotidiana, ¿sí? Y hay otros que usan las tres, ¿no? Pero la atención plena se puede desarrollar en esas tres modalidades: formal, activa, haciendo algo, o de manera cotidiana, ¿sí? Podemos trabajar la atención plena. Obviamente debe ser lo más natural posible. La actitud cuenta mucho. La atención plena está ya muy documentado ahorita, tiene grandes beneficios, tanto físicos como mentales, como espirituales. Físicamente, bueno, todos nuestros marcadores biológicos mejoran: el ritmo cardíaco, los niveles de los diferentes elementos de nuestro cuerpo mejoran, la respiración mejora, el cerebro mejora, el sueño mejora mucho, todo, ¿sí? Todos los beneficios físicos de la práctica de la atención plena están documentados y son extraordinarios. También los beneficios mentales: la gente que hace atención plena, se puede relacionar mejor con los demás, puede dialogar, escuchar, relacionarse, trabajar de una manera mucho más innovadora, inspiradora, etc. Mantiene mejores relaciones con su familia, con sus hijos, etc. ¿sí? Y los beneficios espirituales, pues obviamente son extraordinarios, ¿no? Porque para empezar, la atención plena nos hace más felices, ¿sí? Nos hace más felices. Ya estaba
hace todavía algunos años la gente rechazaba hablar de la felicidad porque decía, bueno, lo que tú concibes que es felicidad es diferente para mí. Y él tenía otra opinión de la felicidad, y allá hay otra opinión de la felicidad, y cada quien define lo que es la felicidad. Bueno, eso no es cierto, no, para nada, ¿no? Ya hay más de 5.000 investigaciones sobre felicidad que de manera contundente nos ofrece una inmensa cantidad de datos, ¿sí?, acerca de qué es la felicidad, ¿sí? Generalmente lo que creemos que nos hace felices, realmente no nos hace felices, ¿no? Vacaciones, aumento de sueldo, ganando la lotería, una camioneta nueva, todo ese tipo de cosas está documentado que no nos hacen felices. Nos dan una gratificación temporal de muy corto plazo y luego regresamos al mismo nivel, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante diferenciar, ¿sí?, estos beneficios físico, mental y espirituales, o físicos, sociales y espirituales, ¿sí? Cuando nosotros practicamos la atención plena, entonces nuestros niveles de felicidad van a aumentar, y también la gratitud, y también el optimismo, ¿sí?, y también, ¿verdad?, el amor compasivo. Todos esos que son marcadores espirituales o datos espirituales van a aumentar muchísimo, ¿sí? Bueno, como les decía, la atención plena, sí, es la base de lo que actualmente llamamos aprendizaje holista, aprendizaje consciente. El aprendizaje holista está basado, ¿sí?, en la atención plena. Esto es muy importante porque con esto creamos todo un nuevo paradigma del aprendizaje. ¿Qué sigue? Bueno, el aprendizaje consciente, ¿verdad?, es un estilo cognitivo de estar abierto a la novedad, ¿sí? Es decir, para nosotros poder tener un aprendizaje holista que está orientado a que sea innovador, necesitamos estar abiertos a la novedad. La novedad es crucial para el aprendizaje holista, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia, el que sea nuevo. La conciencia también se libera de conclusiones o de fijaciones paradigmáticas, o un término pues más actual que se llama compromisos cognitivos prematuros. Compromisos cognitivos prematuros significa que tú, cuando estás aprendiendo, asumes como verdades concluyentes o absolutas algún dato. Pongamos un ejemplo. En los años 80, cuando estudiábamos psicología, que llevábamos unas clases de neurociencia, los maestros nos decían: las neuronas no se regeneran, el cerebro no genera nuevas neuronas, punto, un dato concluyente. Y nosotros hacíamos un compromiso cognitivo prematuro con ese dato. Decíamos: así es, ya, se acabó, verdad absoluta. Bueno, ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que sí se reproducen las neuronas, según dice la neurociencia, ¿no? Entonces, si se fijan cómo hay un problema, los que quedamos muy apegados a ese aprendizaje nos cuesta trabajo, o les cuesta trabajo aceptar el nuevo dato, ¿no? Porque hay un compromiso cognitivo prematuro. Entonces, por eso la educación, ¿sí?, y el aprendizaje se debe de dar de una manera condicional. Es decir, si lo hiciéramos de manera holista, diríamos: parece que las neuronas no se reproducen, pero parece, ¿verdad? O sea, lo dejas, ¿sí?, o sea, lo dejas abierto, pero no haces una conclusión absoluta de eso. Eso mata la innovación, ¿eh? O sea, eso es clave para ser innovador. Cuando aprendemos de esta manera, así con compromisos cognitivos prematuros, cerramos el cerebro, ¿sí? Y entonces ya no podemos ser innovadores. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos cognitivos prematuros y estamos cerrados a la novedad. Que innove, ya no emprendedor que da un paso atrás, en lo que sea innovador. Pero ¿qué pasa? Que el sistema educativo te mata el ser innovador. Entonces ahí es donde tenemos un grave problema, ¿sí? Y por eso hay sociedades en este momento, ¿sí?, que están generando de manera masiva gente que no puede tener trabajo, gente que, a pesar de que estudió en una universidad, no se puede desarrollar, precisamente por eso. Ellos dicen: bueno, yo fui a la universidad, tuve un diploma, estudié,
aprendí las competencias que me dijeron y sin embargo no tengo trabajo, no me puedo desarrollar. Bueno, lo que pasa es que lo que en este momento la sociedad están pidiendo no lo vas a aprender, desafortunadamente, en ese tipo de sistemas educativos estandarizados. Lo que esta sociedad está pidiendo es que seas innovador y eso nunca te lo enseñaron. Entonces por eso es tan importante tener estos datos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos principios rápidos, porque ya se nos hizo un poco tarde, sobre lo que es algunos puntos del aprendizaje consciente. Bueno, el principio. Bueno, aquí, para que no se nos haga muy tarde, porque no puedo abarcar todos los puntos, nada más tener una visión general de las cosas, pero sí quiero, para que les quede claro, un elemento donde la atención plena es crucial. ¿Sí? La atención plena es crucial, que es en el nuevo modelo de aprendizaje. Y estos son algunos de los principios. ¿Sí? Nada más escogí 10, ¿sí? Tengo alrededor de unos 25 principios con los que podemos trabajar, ¿no? Pero nada más quiero ilustrarles ahorita rápidamente y de manera descriptiva, no explicativa, algunos de estos principios. Bueno, el aprendizaje holista o el aprendizaje consciente basado en la atención plena, y repito, que fue descubierto por el Buda hace 2500 años y por nadie más. ¿Sí? Primero, es una apertura a la novedad. Tú vas a trabajar con tus estudiantes, desde niños hasta posgrado, que siempre estén abiertos a la novedad, ¿sí? Que no se nos cierren, ¿sí? Una actitud de apertura a lo nuevo. Eso es muy importante, porque se dice, ay, no me da flojera, yo no quiero aprender, no, pues ya con lo que sé, ya con eso, ¿no? Ya están fuera de la sociedad actual, ¿no? Necesitamos estudiantes, profesores, profesionales, gente que está siempre abierta a la novedad. ¿Sí? 2. Un estado de alerta ante las diferencias. ¿Sí? Es decir, el aprendizaje holista se centra mucho en hacer distinciones, debes diferenciar. ¿Sí? Es decir, los estudiantes deben diferenciar, deben hacer distinciones en el aprendizaje que están teniendo. ¿Sí? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el estado de alerta de hacer diferencias o hacer distinciones es el proceso que antecede a la integración. Nosotros nunca podemos integrarlo si antes no diferenciamos. ¿Sí? Es decir, antes de integrar, antes de tener una propuesta que sea integral, tenemos que diferenciar los elementos para entonces sí poderlos integrar. Entonces este es un procedimiento muy importante. Los que ya conocen el modelo multinivel, multidimensión, fíjense cómo se hizo la integración. Diferenciamos niveles, ¿sí de acuerdo? Diferenciamos dimensiones. ¿Okay? Y después de que están diferenciados y que no están confundidos, ahora sí los podemos integrar. ¿Okay? Entonces ese es un punto muy importante. 3. En aprendizaje holista o aprendizaje consciente, ¿no? Vamos nosotros a ser muy sensibles a los diferentes contextos. ¿Sí? Recuerden ustedes que desde hace 20 años planteamos que había por lo menos 4 contextos, ¿no? Que era el contexto subjetivo, ¿se acuerdan? El contexto informativo, el contexto global, el contexto ambiental, etc. Es decir, es muy importante ver que el conocimiento, la información, la experiencia adquiere sentidos diferentes de acuerdo al contexto donde se dé. ¿Sí? Yo a veces les platico un hecho que a veces es medio chistoso o chusco, ¿no? Una persona decía, bueno, ¿qué tiene de malo tomarse una cerveza? Pues depende del contexto, ¿verdad? Porque sería muy raro que te pusieras a hacer meditación con una cerveza por un lado, ¿verdad? O sea, es absurdo, ¿no? ¿Sí? O sea, los meditadores no tomamos alcohol, absolutamente nada de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, una cerveza, un vino, lo que sea, destruye tu estado de atención plena. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, para un meditador, lo peor que puede hacer es tomar alcohol, porque le destruye su atención plena. Y este también es un dato de la neurociencia, ¿no? El daño que el alcohol hace en el cerebro. Entonces, si realmente nos interesa la atención plena, pues no vamos a tomar alcohol, no por una cuestión
Ustedes quieren simplemente porque te saca de la atención plena, ¿sí? Entonces, para un meditador es completamente absurdo. Entonces, los contextos son muy importantes. ¿De dónde viene el sentido? ¿De dónde viene el significado? De los contextos, ¿verdad? Bueno, aquí también es bien importante que lo que va a determinar que el aprendizaje pueda ser utilizado en diferentes contextos y pueda ser aplicado y adecuado, esto solamente sucede si aprendes de manera consciente. Si aprendes de manera memorística, no tienes capacidad, ¿sí?, de aplicar tu conocimiento en diferentes circunstancias, porque es mecánico. ¿Okay? 4. Bueno, algo completamente holista, ¿no? Conciencia, ¿sí?, de las múltiples perspectivas. Cualquier aprendizaje, cualquier fenómeno, cualquier hecho, cualquier situación que estemos conociendo, que estemos observando, hay que verla, ¿sí?, desde diferentes perspectivas. ¿Okay? Esto significa, ¿verdad?, que la vamos a ver en sus diferentes dimensiones, perspectivas y también niveles, cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, si vemos un hecho social o una máquina o un fenómeno, un problema, lo vemos desde diferentes perspectivas y de diferentes niveles. ¿Okay? Eso es crucial para un aprendizaje consciente, para un aprendizaje holista. ¿Sí? No se trata nada más, como dije en el aprendizaje significativo, que la información vieja ensamble con la información nueva y que eso lo va a hacer significativo. No, eso no. O sea, eso no va a ser significativo. En teoría sí, pero en el hecho no. ¿Sí? No. Por eso en el aprendizaje significativo no se habla de presencia plena ni de la importancia de la conciencia. ¿Sí? O sea, en los hechos eso no sucede. Es insuficiente. Obviamente, orientación al presente. ¿Sí? Solo podemos estar en atención plena en el momento presente. ¿Sí? ¿Okay? No se trata de un estado de sopor, no se trata de un estado de trance, no se trata de un estado de hipnosis, no se trata de un estado de flujo tampoco. ¿Sí? O sea, es muy diferente esta idea de flujo que se ha popularizado tanto, pero la atención plena no es flujo, no va en ese sentido, por lo menos tal como se ha planteado en Occidente, porque el flujo tiene mucho de un estado de trance, donde tú te dejas llevar, ¿sí?, pero no eres consciente de eso realmente. Para eso aprendes otra cosa. Entonces, una orientación al presente, ¿sí? Debes estar plenamente consciente de cuando está el aprendizaje. Un elemento muy importante cuando estamos nosotros trabajando con aprendizaje holista, la creación de nuevas categorías. ¿Sí? Por eso en educación holista, si ustedes se fijan, es como aprender un idioma. Hay tantos conceptos nuevos, ¿no?, que es prácticamente aprender un idioma. Tienes que aprender a hablar de otra manera. ¿Sí? Hablamos de comunidades de aprendizaje, hablamos de integridad, ¿sí?, hablamos de holarquía, hablamos de holones, ¿sí?, hablamos de cosmos con K, ¿sí?, hablamos de conciencia en movimiento, de conciencia en reposo, hablamos del ser, del sí mismo, o sea, tenemos prácticamente, es como un idioma. ¿Sí? Entonces, al principio, cuando la gente empieza a estudiar educación holista, dice, ay, estos conceptos, estos términos, ¿sí? Ya cuando los maneja, dice, ay, qué bonito, porque ahora sí, con todo este nuevo lenguaje, ahora sí ya puedo entender, ya puedo hablar, ya puedo describir, ¿no?, lo que es la educación holista. Entonces, creación de nuevas categorías es muy importante en el aprendizaje. Si los estudiantes, los niños crean nuevas categorías, maravilloso, porque con ellos van a describir las cosas que van a ser nuevas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces hay que romper conceptos viejos, conceptos ya desgastados y estar creando nuevas categorías, nuevos conceptos, nuevos elementos. Por ejemplo, un caso muy importante para nosotros, la categoría de transmodernidad. ¿Sí? Existía la categoría de premodernidad, de modernidad, obviamente, y de posmodernidad, ¿no? Pero no existía la categoría de transmodernidad. Entonces nosotros teníamos muy visto una realidad diferente a esas tres. ¿Cómo la describimos? Bueno, vamos a crear una nueva categoría y acuñamos, ¿verdad?,
transmodernidad. Y luego después de ese concepto creamos toda una teoría, todos nuevos modelos para decir es diferente a la posmodernidad, que es puramente sociológica, ¿sí? La gente posmoderna, los filósofos posmodernos, quieren justicia social. Eso es lo que quieren. Que la diferencia entre pobres y ricos se equilibre, ¿no? Su agenda es una agenda política de justicia social nada más. Para un educador holista, pues está bien, pero eso no es suficiente, ¿no? O sea, eso no nos va a llevar a nuestros objetivos. Tenemos que ir más allá de eso, ¿no? No podemos aceptar que el ser humano sea una construcción social nada más, porque eso le quita el espíritu. Entonces, la categoría de posmodernidad no nos sirve a nosotros. Necesitamos una categoría, ¿verdad?, en nuestro lenguaje superior a la posmodernidad. Entonces, creamos transmodernidad, una nueva categoría para designar eso. ¿Okay? Entonces, creación de nuevas categorías. Bueno, el aprendizaje holista nos va a capacitar para utilizar el conocimiento en diferentes contextos.